Aplicaciones geométricas de la integral definida. Área de un recinto entre dos o más curvas. En el video anterior utilizamos la integral definida de una función para el cálculo de área, pero expresamente indicamos que la función debía ser continua y positiva dentro de un intervalo, por lo que el área medía la superficie o recinto que quedaba por debajo de la curva correspondiente a la función hasta el eje de abscisas. En este video analizaremos la posibilidad de aplicar la integral definida para el cálculo de recintos que quedan por debajo del eje de las abscisas o por recintos en los cuales no interviene el eje de abscisas, sino que están limitados por dos o más curvas. Área de recintos entre curvas. En el siguiente gráfico se encuentran representadas dos funciones. Queremos calcular el área del recinto delimitado por las curvas de las funciones f de x y g de x. ¿Cuál es el planteo? El área a calcular resulta de sumar las áreas correspondientes a dos recintos distintos. Uno está limitado en su parte superior por la curva f de x y en la parte inferior por la curva de g de x. A esta área la llamaremos A1 y llamaremos A2 al área correspondiente al recinto que está limitado en la parte superior por g de x y en la parte inferior por la curva correspondiente a f de x. Entonces, veamos cómo se puede proceder para calcular cada una de ellos y luego sumarlas. Empezamos por el área 1. ¿Cómo aplicamos la integral definida para calcular el área 1? La integral definida de f de x diferencial x entre x1 y x2 es el área del recinto pintado de rojo. Por otro lado, la integral entre x1 y x2, pero de g de x diferencial x, corresponde al recinto pintado de azul. Y si restamos los dos valores, estaremos calculando A1. Aplicando propiedades de la integral definida, podemos expresar esta como una sola integral. Entonces, el área 1 será la integral entre x1 y x2 de f de x, porque es la curva que limita al recinto en la parte superior, menos g de x, que es la curva que limita en la parte inferior. De manera semejante, entonces, para determinar A2, podemos decir que la integral entre x2 y x3 de g de x diferencial x corresponde al sector pintado de azul, a su área. Y la integral entre x2 y x3 de f de x diferencial x es el área del sector pintado de rojo. Cada una de estas integrales arroja un número, que es un área. La diferencia de estas áreas nos va a dar por resultado el área 2. Nuevamente, aplicando propiedades de la integral, ya que los límites de integraciones son los mismos, podemos juntar en una única integral y expresar que el área 2 es la integral definida entre x2 y x3 de g de x, límite superior, menos f de x, curva que limita en la parte inferior. Para concluir, entonces, queríamos calcular el área del recinto comprendido entre las curvas de las funciones f y g y habíamos planteado que debíamos sumar A1 y A2 para obtener A. Encontramos la expresión de A1, encontramos la expresión de A2, entonces ahora podemos decir que el área solicitada es igual a la integral entre x1 y x2 de f de x menos g de x diferencial x más la integral entre x2 y x3 de g de x menos f de x diferencial x. Veamos ahora un ejemplo.
queremos calcular el área comprendida entre las parábolas definidas por P de x igual a x cuadrado y Q de x igual a 4x menos x cuadrado. Vamos a tener en cuenta la siguiente guía. En primer lugar, es fundamental representar gráficamente las curvas correspondientes a cada una de las funciones, que de acuerdo a como dice el enunciado son dos parábolas. Para graficar parábolas será fundamental calcular las raíces y el vértice de cada una de ellas. En segundo lugar, debemos determinar las abscisas de los puntos de intersección, ya que ellas van a ser los límites de integración. Por más que veamos aproximadamente, es importante que lo calculemos. Para eso igualamos las funciones p de x y q de x, con lo que queda planteada una ecuación, x cuadrado igual a 4x menos x cuadrado. En este caso es una ecuación de segundo grado, por lo cual es conveniente igualarla a 0 y así poder, por medio de factorización o con la fórmula correspondiente, calcular las x1 y x2, que en este caso son 0 y 2, las abscisas de los puntos de intersección entre las curvas. Pintamos el recinto para poder, en definitiva, ahora sí plantear la integral definida, donde no solamente tenemos que distinguir los límites de integración, sino también debemos distinguir cuál es la curva que limita en la parte superior, en este caso q de x, y restarle la función cuya curva limita en la parte inferior. Reemplazamos a cada una por su expresión y operando algebraicamente resulta que la integral definida que debemos calcular entre 0 y 2 es de la función 4x menos 2x cuadrado diferencial x. Ahora sí, integramos y la integral de 4x es 4x cuadrado sobre 2, la integral de 2x cuadrado es 2x cubo sobre 3. Debemos evaluarla entre 2 y 0. Aplicando la regla de Barrow, reemplazamos por 2, reemplazamos por 0, obtenemos en el primer paréntesis 8 menos 16 tercios y en el segundo 0. El resultado, 8 tercios, es el área solicitada.